agradeciendo las oraciones de todos y cada uno de ustedes. La verdad es que literalmente, hermanos, he pasado por un valle de sombras bien fuerte, hermanos. Una prueba en el cuerpo bien dura. Pasé, así a manera de pequeñito testimonio, 2 semanas duras, hermanos. Una prueba bien fuerte en el cuerpo donde decía yo, Señor, mejor lleva, porque ya no aguanto. Pero, hermanos, qué precioso es cuando literalmente dice uno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y eso fue precisamente por lo que pasé, hermanos, tremendo. 2 semanas, y así hablando en buen salvadoreño, con un problema intestinal que les digo que sentí la muerte, hermanos. Pero gloria al Señor que ya medio ahí, empezando, hermanos. A mí, como les digo, estoy contento, hermanos, porque, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive, hermanos, amén. Vamos a venir a la Escritura, acá, a continuar con el libro de Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, hermanos. Empezamos, fíjense que veo un montón de caritas nuevas, como decía mi hermano Oscar, cuando empezamos a ver el libro de Filipenses, solo como 3 habíamos, fíjense, hermano, 4 quizás. Entonces quizás vamos a dar así como una retroalimentación rápida, como para que nos vayamos ubicando dentro del contexto, hermano, ¿les parece? ¿Verdad? Entonces, en realidad decirles que el autor de Filipenses, Pablo, ¿verdad? Ahí estamos todos de acuerdo, el apóstol, ¿verdad? Filipos, primera provincia de la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ¿verdad? La fecha donde fue escrita la epístola, ya todos están así como de acuerdo que fue escrita desde Roma entre los años 60 a 64 después de Cristo. Recuerden que Filipenses, las circunstancias por las que estaba pasando Pablo en ese momento, estaba encarcelado, y Filipenses es parte de las 4 cartas carcelarias que le llaman, ¿se recuerdan? Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. 4 cartas carcelarias, hermanos. Y la iglesia de Filipos era una iglesia, lo que todo pastor pudiera soñar con ella, hermanos. Una iglesia ideal en muchos sentidos. Era una iglesia agradecida, una iglesia benévola, bondadosa. Fue fundada por Pablo allá cuando hizo su segundo viaje misionero, hermanos. Eso lo podemos ver allá en el libro de los Hechos, para que puedan ubicarse ustedes, tal vez puedan anotar esa cita, el segundo viaje misionero de Pablo, Hechos capítulo 16, del verso 12 al 40. Prácticamente, hermanos, fue en medio de una tempestad, en medio de una persecución bastante seria para los cristianos, donde Pablo fundó esta iglesia, donde empezó con pocas mujeres. ¿Se acuerdan de Lidia, hermanos? La vendedora de púrpura. Ella fue la primera convertida. Luego se unió el carcelero de Filipos, ¿se recuerdan? Con su familia fueron quizás como el núcleo central de la iglesia de los filipenses. Las características de la carta, decíamos que era una carta llena de amor espiritual a la iglesia, llena de un cariño bastante profundo del apóstol hacia la iglesia, ¿verdad? Si ustedes ven el saludo que hace Pablo, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, se está poniendo como siervo. Si ustedes ven los saludos de Pablo en las otras cartas, ¿cómo comienzan, hermanos? Comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Amén. Así en la mayoría de cartas así se menciona: Pablo, apóstol de Jesucristo, como para hacer notar su autoridad. Pero por los filipenses tenía un amor así como muy particular, donde en un sentido profundo de humildad, Pablo y un entrañable cariño y gratitud, Pablo se presentaba y humildemente como siervo de Dios. La carta, hermanos, decíamos al inicio que resaltaba la victoria y el gozo de Dios, conocida también como el Evangelio del Gozo, hermanos. ¿Se recuerdan, verdad? La palabra gozo dentro de la carta está mencionada 16 veces. Pablo plantea el gozo en la oración, en los primeros 4 versículos, el gozo por el Evangelio,
el gozo por la comunión cristiana, el gozo por sacrificarse por la causa de Jesucristo, el gozo en el Señor que debemos de tener todo cristiano, y el gozo en el entrañable cuidado por la iglesia. El mensaje central de la carta, hermanos, no es el apóstol Pablo. El mensaje central de la carta no es la iglesia de Filipenses, hermanos. El mensaje central de la carta se llama Jesucristo, hermanos. Amén. Ese es el mensaje central de la carta. Pero fíjense, hermanos, que Pablo menciona en los primeros 11 versos de su carta, menciona varias razones por las cuales sentir gozo. En los primeros 11 versículos, que es los que habíamos llegado a desarrollar en las dos reuniones pasadas, Pablo se sentía gozoso por la recolección, o sea, por el recuerdo que tenía de los hermanos, ¿verdad? Porque oraba por la gracia y el gozo de poder orar por ellos, ¿verdad? Por la comunión en Cristo que había en esta iglesia, por la seguridad de la salvación que en Cristo tenía la iglesia, donde claramente Pablo decía que estando persuadido de esto, decía que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por esa seguridad Pablo se gozaba, hermanos, por el amor mutuo que tenían en la coparticipación de la gracia, uniéndose en el corazón. Y estos hermanos llevan a una conclusión con una oración de gratitud, hermanos, que se termina en los versos 9 y 10. Dice: pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y al inicio, en el verso 3, decía, el verso 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. La oración de Pablo estaba orientada a que en los filipenses abundara el amor por él y por su obra. Amén, hermanos. Pero fíjense que la última vez que estuvimos desarrollando esto, veíamos algunos motivos que, según John MacArthur, planteaba en su comentario 10 elementos que impedían el gozo cristiano, ¿se recuerdan? Prácticamente esos elementos que impedían el gozo cristiano, lo primero era una salvación falsa, un encuentro personal con cualquier cosa menos con Jesucristo. Un encuentro personal, ya sea, decíamos, con el pastor de la iglesia, o con los coritos, o con los hermanos músicos, o con el amor de los hermanos, pero menos con Jesucristo. Una salvación falsa, hermanos. La influencia de Satanás y sus demonios es también otro elemento que impiden que el gozo del cristiano sea así. A veces el maligno susurra muy sutilmente al oído de un creyente y le dice: qué pecador sos, Juan Jorge. Qué pecador sos, Miguel Ángel. Qué hipócrita sos, Miguel Ángel. ¿Cómo se te ocurre ir a la iglesia, llevar la Biblia de sobaqueras y mirar cómo estás viviendo? Y se pone el creyente: es cierto, tenés razón. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Por gusto, ni cambio. La influencia del maligno y sus demonios, hermanos, susurrando al oído, puede ser un impedimento para que el gozo de Dios pueda fluir dentro de un corazón. El entendimiento inadecuado también de la soberanía de Dios es otro impedimento, hermanos, que puede perturbar al creyente. No alcanzamos a entender que nuestro Dios es un Dios soberano, hermanos, y Él tiene control de todo cuanto nos sucede. Por no entender esto, a veces flaqueamos en la fe. Decía, yo sentía morirme, hermano. Decía: Dios mío, mejor llévame. Me siento tan debilitado. ¿Qué pasa, Señor? Bástate mi gracia. Mi sola gracia es suficiente para sostener tu vida en cualquier tipo de situación. Bástate mi gracia. Entonces, hermanos, ese entendimiento inadecuado de la soberanía de Dios puede perturbarnos. Puede hacer que apartemos nuestra mirada del Rey de Reyes, aunado a la falta de oración. Si no entendemos que nuestro Dios es un Dios soberano, entonces las cosas van a empezar a caer.
empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de buscar del Señor, empezamos a dejar de ir a la iglesia, empezamos a dejar de tener esos momentos a solas con el Señor y empezamos a experimentar un montón de bajos emocionales, que fluctuaciones, desánimos, que nos llevan a la incredulidad y a un emocionalismo, y cuando venimos a sentir estamos parados y detenidos en medio del desierto, hermanos, y eso puede ser peligroso. Enfocarnos en las circunstancias también es otro elemento peligroso, hermanos. Y lo más terrible, la falta de gratitud. A veces nos volvemos personas desagradecidas, como aquellos leprosos, ¿se recuerdan? 10 leprosos, hermanos. Usted conoce la historia. ¿Cuántos regresaron a dar gracias, hermanos? Solo uno, ¿verdad? Los otros 9 recibieron su milagro, ¿cierto? Pero ¿y qué pasó? Hay una falta de recordar las bendiciones de Dios. Y lo otro, hermanos, que puede perturbar e impedir que nos gocemos en el Señor es que estemos viviendo en la carne en lugar de vivir en el Espíritu. Como dice Romanos, y ese texto sí quiero traerlo a cuenta, hermanos. Romanos 8, capítulo 5. El vivir en la carne, en lugar de estar viviendo en el Espíritu, es una causa bien fundamental por la cual el creyente no experimenta el gozo de Dios. Romanos 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vea el 9, dice, pero vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero ahí hay una coma, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermanos, alimentar la carne en lugar de alimentar el Espíritu es peligroso, porque no podemos ni tan siquiera darle un tan solo espacio a nuestra carne pecaminosa, hermanos. Porque ese puede ser el principio del fin, donde Pablo nos está animando y nos está exhortando a que debemos de vivir en obediencia a Dios y recordar siempre que el ocuparse de la carne es muerte, hermanos, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo otro, hermanos, es el 10º elemento, es la resistencia a no aceptar el perdón de Dios. A veces nos creemos tan malos, y de hecho sí lo somos, pero somos perdonados, hermanos. El perdón de Dios y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermanos. Pero a veces nos sentimos tan acusados que nos cuesta recibir el perdón. Y dice, Señor, perdóname. Sí, hijo, aquí está mi sangre, límpiate. Limpia tu corazón. Vaya, Señor. Pero es que qué malo soy, Señor. Pero es que lo que he hecho, Señor, no tengo perdón tuyo, Señor. Y ahí vamos, la rueda, hermanos. Eso puede al final secarnos, amargarnos y etcétera. Todo esto nos está impidiendo tener el gozo y la paz. Y todos estos elementos juntos lo que van a hacer es que vivamos turbados y ansiosos y muchas veces desanimados y lo que es peor, deprimidos, hermanos. Por eso es importante poner nuestra mirada en el Rey de Reyes, hermanos, y no en las circunstancias, como dice Hebreos. Vamos a Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, hermanos, puestos los ojos en el pastor,
puesto los ojos en los líderes. Que no dice así, hermano. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, hermano. Entonces, veíamos al principio, en la parte introductoria de la carta, algunos conceptos claves. Del verso, volvamos a la carta, hermanos, algunos conceptos claves que son los que estaríamos desarrollando con la ayuda de Dios. El primer concepto clave que veíamos en el capítulo 1, del verso 1 al 11, es la gratitud. Veíamos por qué Pablo se sentía agradecido y gozoso. En el segundo concepto lo vemos del capítulo número 12, y es en el donde estaríamos ahora, del verso 12 al verso 30. Es la fidelidad, hermano. Concepto clave de la fidelidad. Del capítulo 2, del 1 al 11, estaríamos viendo la humildad. Del capítulo 2, verso 12, al capítulo 3, verso 1, estaríamos viendo la sumisión. Del capítulo 3, del verso 2 al 11, estaríamos viendo la justificación. Del capítulo 3, verso 12, al capítulo 4, verso 1, estaríamos viendo la vida eterna. Y del capítulo 4, del 2 al 9, estaríamos viendo la paz. Del capítulo 4, verso 10 al verso 23, estaríamos desarrollando el contentamiento en la vida cristiana. Entonces, hermanos, estos conceptos claves son los que quisiéramos que los mantuviéramos ahí presentes. Entonces, en el capítulo 1, verso 1 al 11, lo que vimos así anteriormente era la gratitud, hermanos. Amén. La gratitud. Entonces, y es el cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Vivamos agradecidos, dando gracias a Él en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, hermanos. Pablo se gozaba a ver que sus hermanos filipenses en los primeros 11 versos tenían una comunión plena con el Señor. Se gozaba, como les decía al principio, en la seguridad de la salvación que ellos tenían, tanto en la vida presente como en la vida verdadera. Y que nada ni nadie va a impedir que nos gocemos en el Señor, porque nada ni nadie nos puede separar de su amor. Amén, hermanos. Entonces, hasta ahí, hermanos, eran los primeros dos mensajes. Entonces, en los próximos minutos, para no atorarlos mucho, vamos a estar desde el verso 12 al verso 30. Aquí el concepto clave es la fidelidad. En los primeros, en todo el capítulo 1, del 1 al 30, es el gozo en glorificar a Jesucristo, pero los primeros 11 versículos decíamos que era la glorificación de Dios en la actitud. Concepto clave, les decía, gratitud. Y del verso 12 al 30 es la glorificación en el sufrimiento. Y ahí tenemos la fidelidad como nuestro concepto clave. Entonces, del verso 12 al 14 vamos a ver la fidelidad en la valentía. Luego del verso 15 al 18 el motivo de la fidelidad. Del verso 18 al 26 el resultado de la fidelidad. Y del verso 27 al 30 la fidelidad en la conducta del creyente. Entonces, hermanos, vamos a leer a partir del verso 12. Capítulo 1 de Filipenses, verso 12. Dice la palabra: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Aquí, hermanos? Estaba en Roma con las heladas puestas, ¿va? ¿Ya? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tremendo, hermanos, tremendo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es mucho más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes, por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís en mí. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por permitirnos la oportunidad de estar aquí, Señor, leyendo, escudriñando tu palabra, Padre. Señor, ministranos al corazón en esta noche, Padre, háblanos. Fortalece nuestra vida, Señor, llénanos de tu fe salvadora y que puedas tú, Señor, mantenernos fieles a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, les decía al principio que la iglesia de Filipenses o de Filipos había sido fundada en el segundo viaje misionero, ¿se recuerdan? Eso lo pueden verificar ustedes en Hechos capítulo 15, del verso 36 al capítulo número 18. Pero vemos aquí, hermanos, en los textos que acabamos de leer, que Pablo está introduciendo asuntos de la vida práctica. Él presenta enseñanzas de lo que es la fidelidad, hermanos, y cómo muestra la aplicación de esa fidelidad en el diario vivir. Pablo está presentando las circunstancias de su vida como un ejemplo. O sea, lo que está haciendo Pablo es predicando con su comportamiento. ¿Ven, hermanos? Eso es lo que está haciendo Pablo, predicando con el ejemplo, más que palabras, porque estaba demostrando, incluso en el lugar donde se encontraba, estaba demostrando integridad, hermanos. Integridad. Y eso es lo que Pablo estaba esperando de sus discípulos, que practicaran exactamente lo mismo. Entonces, vemos en los primeros dos versos, del 12 al 14, vemos, hermanos, la fidelidad en la valentía. La fidelidad a Dios demostrada con valentía, hermanos. Fíjense que en realidad, como les decía, desde su situación de encarcelamiento, prácticamente Pablo dice acá en el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fíjense que las circunstancias en las que estaba Pablo en ese momento eran bien críticas. Pablo había sido acusado, si quieren me acompañan a Hechos, capítulo 24, Pablo había sido acusado injustamente. Vamos a Hechos capítulo 24.
fue detenido y sus detractores lo habían acusado de violar el templo y de causar alborotos. Verso número 5 del capítulo 24. Porque hemos hallado que este hombre, aquí Pablo está ante Félix, ¿verdad? Ya había sido detenido y sus detractores lo estaban acusando y le decían a Félix, porque hemos hallado que este hombre, ¿qué cosa es, hermano? Es una plaga, le decían. Es una lacra, decían, perdón, hermano. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla, le decían, de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, lo quitó de nuestras manos, imagínense, hermano, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Imagínense, hermano, el pobre Pablo acusado. Entonces, para no ser colgado en Jerusalén, hermanos, de parte de las autoridades religiosas, toda esta historia, todo el contexto lo puede ver usted desde el capítulo 23 de Hechos al capítulo número 26. Si pueden leerlo en su casita cómodamente, del capítulo número 23 al capítulo número 26, van a ver cómo Pablo es apresado, cómo es acusado, el complot que había para matarlo y cómo fue hasta llegar al gobernador. Entonces, Pablo había apelado su caso por el derecho de ser ciudadano romano y fue mandado a Roma, donde pasó 2 años me parece, encarcelado en casa, ¿verdad? Famoso arresto domiciliar, ¿verdad? Pero lo que es importante comprender, hermanos, cuando entramos en los versos 13 al 14, donde dice de que quiero que sepáis las cosas han redundado para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Vemos que Pablo, la preocupación de Pablo no era, pobrecito yo, ¿qué me va a pasar? Pobrecito de mí, ¿quién me podrá defender? Ni pisto tengo para pagar abogados. No sé, llamen a la Procu, que me ayuden, que me asignen un abogado, que, no sé, auxilio. ¿La que no era eso, hermano? Pablo no estaba diciendo qué me va a pasar. La preocupación de Pablo era cómo iba a impactar su situación en el avance del evangelio. ¿Ven, hermanos? En el avance del evangelio. Entonces toda su preocupación no se torna en sí mismo, sino en el evangelio. Pablo estaba preocupado por el avance del evangelio. Y Pablo estaba preocupado por la forma en cómo el evangelio debía de avanzar aún que él estuviera preso. Entonces, Pablo me denota y lo enfatiza que el impacto positivo en todo el pretorio. Recuerdo yo que el pretorio es como un edificio donde se imparte justicia, ¿cierto, hermano? Es como que digamos la corte, ¿verdad? Como que digamos los juzgados, pues eso, el pretorio. Entonces todos los que estaban allí en el juzgado, trabajando los jueces, los fiscales y todos esos, dice de que de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Fíjense, el progreso del cual Pablo se está explicando en los versos 13 y 14, le está haciendo ver que su encarcelamiento no había servido como obstáculo al evangelio, muy por el contrario, su encarcelamiento había servido para el avance del evangelio, para el progreso del evangelio. Entonces, imagínense, en este punto, los guardias cambiaban cada cierto tiempo. Cada 4 o 6 horas la guardia era cambiado de la prisión donde Pablo estaba. Entonces prácticamente todos los que estaban ahí se echaban las aguas y observaban a Pablo. Veían la paciencia de Pablo, veían la valentía de Pablo y veían la integridad de Pablo. Entonces, fíjese,
Pablo perfectamente se podía quedar callado. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense que en realidad, en este punto, estaba gobernando el emperador Nerón. Nerón reinó o gobernó desde el año 54, si más no me equivoco, al 69 después de Cristo. Entonces, estamos pendientes de que la carta a los filipenses fue escrita entre el año 60 al 64, o sea, dentro del gobierno del emperador Nerón. ¿Y quién fue Nerón, hermanos? Nerón fue un implacable perseguidor de los cristianos. Imagínense, perseguía a los cristianos. La persecución que Nerón hacía a los cristianos era fuerte en esos años. Entonces, una persona cuerda en sus 5 sentidos, ¿qué va a hacer en esa circunstancia? Quedarse callado, va hermano, va Oscar, mejor ni hablemos, va, que aquí está peligroso el asunto, no vaya a ser que se raspemos los timba y nos vaya a dar jaque antes de tiempo, va. Y entonces, la tiranía de este emperador llegó a su clímax allá en el año 64, cuando simplemente, una loquera que tuvo, saber de cuál había fumado, no sé, quemó Roma, quemó la ciudad, imagínense. Y el problema fue que, ¿saben a quién fue el chivo expiatorio? Los cristianos fueron, ¿va? Evangélicos, cochinos, va. Y muchos fueron ajusticiados por esa locura de este emperador. Y ese punto fue el de partida para que empezara a darse la persecución de los cristianos. Imagínense, hermano. Entonces nos podemos imaginar cómo los cristianos estaban preocupados por su seguridad. Pero Pablo está testificando aquí que estos cristianos recibieron la valentía para proclamar el evangelio, por lo que estaba pasando Pablo. O sea, el encarcelamiento de Pablo no fue motivo para que la proclamación del evangelio se detuviera, muy por el contrario. Entonces, no importaban las consecuencias, hermano. No importaba si se daban color o no se daban color de evangélico. Eso era lo menos. Porque a veces, hermanos, pasamos como que fuéramos de la secreta, hermanos. Cállate, hombre, no digas que son evangélicos, van a regañar, hombre. Y no hables, hombre. Lo que importaba en este punto no era el color, hermano, de ser evangélico. Lo que importaba era que la proclamación del evangelio y el avance del evangelio se diera, hermano. Amén. Entonces, me comí el tiempo. Bueno, unos 2 minutos, hermano. Solo dejar del verso 15 al 18. Hasta ahí vamos a llegar, creo. Algunos, decía Pablo, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En esto me gozo y me gozaré aún. El motivo de la fidelidad que Pablo estaba viendo en este punto es que Pablo había presentado 2 resultados positivos de su encarcelamiento 3 textos atrás. El primero de ellos era que todo el pretorio había tenido la oportunidad de escuchar el evangelio, y por sobre todos los guardias y todos los que impartían justicia daban un buen testimonio de Pablo. Y el segundo resultado positivo es que fuera de la cárcel muchos habían respondido, y que los hermanos de ahí de la iglesia de Roma estaban cobrando ánimo en el Señor. No se quedaban callados y se atrevían a hablar mucho más la palabra sin temor. Entonces, hermanos, en los versos 15 y 17, Pablo está identificando 2 grupos de los que están proclamando a Cristo. El primer grupo son aquellos que lo hacen por envidia y contienda. Y el segundo grupo es aquellos que proclamaban por amor. Amén, hermano. Entonces, prácticamente Pablo está haciendo referencia a los hermanos dentro de la iglesia de Roma.
Se refería a un grupo que estaba establecido en Roma antes de la llegada de Pablo, pero a lo mejor se llenaron de envidia y a lo mejor sintieron celos porque la gente no ponía tanta atención, sino que le ponían más coco a la llegada de Pablo. Y eso llegó a fomentar de pronto división entre los grupos. Aquellos que buscaban honor y prestigio para ellos mismos, hermanos. Como dice el dicho, que viva la flor, la mía es la mejor. Y eso es lo que anunciaban. El primer grupo, los que anunciaban hipócritamente a Jesucristo. El mensaje era el correcto. La motivación del mensaje de este primer grupo era lo erróneo. Y el segundo grupo, hermanos, los que proclamaban por amor a Cristo y su evangelio. Estas son las mismas iglesias, pero se gozaban con la llegada de Pablo y aprovecharon su presencia entre ellos para aprender más del evangelio. Entonces, mis amados hermanos, quizás nos vamos a quedar hasta aquí. Pongámonos en pie en esta noche, hermanos. Que el Señor pueda guardar nuestros corazones, hermanos. Porque fíjense que en el verso número 15, Pablo estaba hablando de que había detectado que muchos predicaban a Cristo por envidia y lo hacían por contienda, pero también había identificado que otros lo hacían de buena voluntad. Les decía, hermanos, que el problema no es el contenido de la proclamación, no era el contenido de la proclamación, porque anunciaban a Cristo, ¿cierto? Anunciaban a Cristo. El problema era el motivo, la motivación que estos hermanos tenían. Era una motivación ególatra y egoísta. Era una motivación egocéntrica y no cristocéntrica. El Señor, hermanos, pueda guardar nuestros corazones y que Él pueda darnos el valor, hermanos, para poder predicar su evangelio. Muchas veces la gente está cansada del mucho bla bla en los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos mucho hablamos muchas veces, pero no estamos reflejando con nuestra vida quién es Jesucristo realmente. Y es ahí el punto álgido de todo esto. La gente quiere ver realidades en los cristianos, hermanos. La gente quiere ver que esos ríos de agua de vida broten, fluyan en amor, en condescendencia. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces somos bravos, hermanos. Yo por lo menos. Nos enojamos con facilidad. Somos mecha corta, no somos tolerantes, no somos pacientes. Partimos por la primera, empezamos y azotamos, y ofendemos. Mira vos que no sos evangélico. Ahí está la puñalada. Ay, Dios mío, ayúdanos. El reto, hermanos, es: Señor, manténme fiel a ti, Señor. Guarda mi boca, Señor, de no hablar mal de los hermanos. Señor, que lo que hable, que lo que diga, Señor, sea para honrarte, Padre, que sea para glorificar tu santo nombre, Señor. Porque, hermanos, eso lo podemos aplicar en el ejercicio de los ministerios que puedan unas vidas estar desarrollando. Si nuestras motivaciones en los ministerios que hacemos son carnales, egocéntricas y egoístas, mejor no hagamos nada, hermanos. Pero como estos hermanos que lo hacían por amor, si nuestra motivación es el amor a Dios, entonces esa es una motivación correcta. Amén, hermanos. Entonces, que ese puede sentir, sea el sentir en esta noche, hermanos. Que el Señor pueda darnos valentía para proclamar su evangelio, independientemente de nuestras circunstancias, hermanos,
independientemente de nuestra situación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, no somos dignos de ti, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno. Nosotros, pecadores, Señor. Oh, perdónanos cuando te ofendemos en el día a día, Padre. Nuestro mal carácter a veces, Señor. Nuestras indecisiones, Padre. Oh, Señor, limpia nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, crea en nosotros corazones limpios, Señor, para amarte, Señor, para honrarte, Padre, para que seamos verdaderos adoradores, Señor, que te adoran en espíritu y en verdad. No queremos ser evangélicos hipócritas, Señor. Guárdanos de caer en eso, Padre. Limpia nuestro corazón con tu sangre, oh Dios. Como por dioseros venimos delante de ti, Padre. Limpia nuestro corazón de hipocresía, de maldad, de falsedad, de mentira. Señor, danos esa valentía, oh Dios, para que podamos proclamar tu nombre sin temor. Que tu Santo Espíritu pueda ser derramado, Señor. Danos ánimo, Padre. Danos esa fuerza, esa energía que proviene del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Permítenos experimentar el poder de tu fuerza, esa potencia que te levantó de la tumba, Señor, y te elevó hasta lo más sublime, al trono del Padre. Oh, Señor, llénanos con tu Espíritu, Señor, y que podamos ser valientes, podamos, Señor, mantenernos fieles a ti, oh Dios, que no nos apartemos de ti, Padre, ni a derecha ni a izquierda. Podamos, Señor, despojarnos del pecado y de todo peso, Padre. Señor, que podamos tener nuestra mirada solo en ti, Dios. Manténnos fieles, Señor, en el nombre de Jesús. Manténnos fieles a ti, Padre. Amén. Amén. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victoria por obtener. Darle gracias cada día, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victoria por obtener. Darle gracias cada día, manténme fiel. Una carrera